Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten, edición Navidad. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Espero que hasta ahora les esté gustando el calendario de Adviento, está hecho de verdad con mucho cariño. Ahora abramos esta puerta. Si no sabes de lo que te estoy hablando, por aquí arriba te dejo la tarjeta que te lleva directamente al vídeo donde explico todo sobre el calendario de Adviento de recetas de la City Sin Gluten. Necesitaremos 250 mililitros de agua, a la cual le agregaremos una cucharada de azúcar. Mezclamos bien y le vamos a agregar 2 cucharaditas de levadura seca de panadero. Esta receta es un paseo por los recuerdos de mi niñez, ya que esto es algo que se hacía mucho en las fiestas como canapés. Y bueno, tengo un enlace emotivo con ella. Espero que les guste. Claro que a diferencia de las de antes, dejamos reposar 15 minutos. A diferencia de las de antes, esta receta es sin gluten. Agregamos 100 gramos de almidón de maíz. Y le vamos a agregar 75 gramos de harina de arroz. 25 gramos de almidón de tapioca, yuca o mandioca. Una pizca generosa de sal. Le agregamos una cucharadita de goma Santana. Por aquí arriba te sale una tarjeta que te lleva directamente a una receta deliciosa. Y le vamos a agregar el agua con la levadura. Mezclamos. También le agregaremos una cucharada de vinagre de manzana. Dos cucharadas de aceite vegetal, el que quieras. En este punto podemos mezclar así como lo estoy haciendo yo con la batidora o mezclar a mano. Bueno, con una paleta de cocina. Esta es la textura. Así mismo. Vertemos la masa en una bandeja para hornear con un papel para hornear. Y la vamos a estirar, como si de una plancha de tarta se tratara. Dejaremos reposar una hora. Y luego vamos a hornear 180 grados por 12 minutos fue mi horno. En tu horno pendiente. Tiene que quedar así de blanco. Recién salido del horno y caliente lo vamos a enrollar como si de una plancha se tratara. De brazo gitano, de estos de brazo de gitano. Así. Pero este es de pan. Y dejamos enfriar. Una vez frío, lo desenvolvemos y vamos a agregar el relleno. El relleno puede ser lo que tú quieras. Yo le voy a agregar lo que yo quería, que es un poco de salsa rosada con queso
También le voy a poner un poco de jamón, pero tú puedes rellenarlo como quieras. Esto es solo orientativo. También todas las recetas que comparto con vosotros no obligo a nadie a que las haga, ni que las vea tampoco. Es solamente yo mostrando en mi canal las recetas que hago sin gluten, porque soy celíaca, para compartir, para que las puedan ver muchas personas que les son de utilidad. Pero ojo, jamás obligaría a nadie a hacer las recetas. Cada uno es libre de verlas y hacerlas como quiera. Esta es solo una idea. Refrigeramos mínimo 1 hora. Y ya está. Refrigeramos envuelto, en papel film. Y ahora vamos a cortar. Estos panes quedan espectaculares. Y como he dicho, es un paseo por los recuerdos de mi niñez. Así que tiene un significado especial. Si te gusta la receta, por favor, dale un me gusta, comparte, así posiciona mejor el vídeo YouTube y lo pueden ver más personas. ¿Qué te ha parecido el calendario de Adviento hasta ahora? Espero que te haya gustado. Si es así, dame un me gusta, un like, comparte con alguien que piense que le puede gustar estas recetas. Y no tiene por qué ser celíaco o intolerante al gluten, simplemente que les guste la receta y deliciosas. Y bueno, déjame tu opinión, me encantaría saber qué te parece esta receta y el calendario, la idea del calendario. Siempre y cuando sea con respeto, Nos vemos mañana para la próxima receta. Un beso gigante como siempre. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright.